Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones, Señor, que nos has dado durante la semana. También venimos ante ti, Señor, conscientes de que hemos sido pecadores delante de ti, Padre Santo. Rogamos de tu gracia, Señor, rogamos, Señor, de tu misericordia para cada uno de nosotros. Y en este momento, Señor, pedimos dirección, Señor, de tu Santo Espíritu para que podamos entender, Señor, lo que tú dices en tu palabra. Rogamos, pues, Señor, que también en referencia, Señor, a lo que tú mencionas también, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino antes hace lo que debe de hacer. Rogamos la dirección, Señor, y rogamos, Señor, también que podamos salir de este lugar también edificados. En Cristo Jesús te agradecemos tus bondades. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. Abordaremos en esta ocasión de los cánones de Dort el artículo 1 y el punto número 16. Es uno de los puntos que difícilmente se tocan en las iglesias y por estrategia, pues evitan tocarse. Dentro de la gracia del Señor, entendemos que en la humanidad, desde Adán hasta la actualidad, hay un pueblo de Dios. Y en su momento, Dios escogió a ciertas personas, desde Adán hasta Moisés. Posteriormente, después de Moisés, hasta la llegada del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel era el que tenía esa, vamos a llamarla así, esa concesión, pero también estaba abierta a los gentiles, aunque no tan plenamente. Lo que acabamos de leer, estimados hermanos, es una profecía que contiene muchas cosas muy importantes. Pero también nos dice en nuestro artículo de hoy, voy a dar lectura, quienes aún no sienten poderosamente en sí mismos la fe viva en Cristo o la confianza cierta del corazón, la paz de conciencia, la obediencia de la observancia filial, la gloria de Dios en Cristo. Y no obstante ponen los medios por los que Dios ha prometido obrar en nosotros estas cosas. Estos no deben desanimarse. Cuando oyen mencionar la doctrina de la reprobación, ni contarse entre los reprobados, sino proseguir diligentemente en la observancia de los medios. Y añora ardientemente días de gracia, más abundantemente, y esperar esta, la gracia de Dios, con reverencia y humildad. Mucho menos han de asustarse de esta doctrina de la reprobación aquellos que seriamente desean convertirse a Dios, agradarle a Él únicamente y ser librados del cuerpo de muerte, a pesar de que no pueden progresar en el camino de la fe
de la salvación tanto como ellos realmente querrían, ya que el Dios misericordioso ha prometido que no apagará el pabilo que humea, ni destruirá la caña cascada. Pero esta doctrina es, y con razón, terrible para aquellos que no, haciendo caso de Dios y Cristo, el Salvador, se han entregado por completo a los cuidados del mundo y las concupiscencias de la carne, hasta tanto no se conviertan de veras al Dios vivo. Es complicado para nosotros entender, hermanos, que dentro de la doctrina que se menciona en la Escritura, también encontramos lo que se ha denominado la doctrina de la reprobación. San Pablo hace referencia a dos puntos muy importantes de esta doctrina. Cuando en el libro de Romanos hace referencia y dice, y repite lo que dice en la Torá, en la ley, en Deuteronomio, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y en otro lugar más específico, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No habían hecho ni el bien ni el mal. ¿Se acuerdan de estos dos personajes que nombramos ahorita? Eran cuates. ¿Y cómo es que la Escritura menciona de estos dos? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. De ahí pues, hermanos, podemos tomar como referencia también cuando se menciona en este credo y se nos dice, ¿Dios hubiese sido injusto si hubiese dejado a la humanidad caída? Y la respuesta, obligada en el buen sentido, es no. Porque Dios había dicho a Adán y a Eva, el día que comas de este fruto ciertamente morirás. Hace unos días, casi un mes, conversando con una hermana que está con nosotros ahorita, platicábamos sobre este punto. Dios conoce a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Y repito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Podemos decir, tomando como referencia también lo que dice el apóstol Pablo, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recordamos cuando dentro de los argumentos de los israelitas, dentro de su ego, de su soberbia, se sentían salvos solo por el hecho de ser descendientes de Abraham. Y encontramos muchas referencias en la Escritura. Viene a mi mente el día que llamamos la entrada triunfal.
Y cuando el Señor dice, Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. La confianza que el hombre tiene en sí mismo es nada. Lo repite magistralmente Lutero en su himno Castillo Fuerte. Si confiamos en nosotros mismos, estamos perdidos. Pero cuando nosotros, estimados hermanos, vemos en la Escritura la gracia y misericordia de Dios para con los suyos. Se dice dentro del argot de personas que estudian de una manera sistemática la Escritura, que el profeta Isaías es el profeta mesiánico por antonomasia. Y si ustedes se acuerdan, estimados hermanos, cuando leemos en el Evangelio, cuando el Señor está en el templo y los que dirigen o dirigían en su momento ahí, ¿qué hicieron? Lo ven y lo reconocen como un maestro, como un profeta, y le dicen, aquí está el rollo, predícanos. Y de manera providencial encuentran el pasaje de Isaías 49. Y también se menciona parte de esto. Y él mismo dice de sí, hoy se ha cumplido lo que está aquí. Y parafraseando esa porción que también se menciona aquí en el versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y como de una manera reiterada en el Evangelio se menciona, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Palabras del Señor Jesús mismo, y ellas dan testimonio de mí. ¿A dónde vamos, hermanos? A lo siguiente. La palabra dice aquí lo que hemos tomado como punto de referencia. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No les suena esto? ¿No lo escuchamos en 2 ocasiones? Que la Escritura lo menciona. En la transfiguración. Y nos narra el Evangelio y nos añade algo. A él oíd. Lo que quiero puntualizar en este momento, hermanos, es lo siguiente. El ser humano, hemos dicho repetidas ocasiones, es humanidad caída. Y hablamos en plenitud absoluta de la humanidad. Como también el apóstol Pablo lo ejemplifica y lo tipifica, dice, en Adán todos morimos. Y en Jesucristo todos somos ¿qué? Vivificados. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la fuerza y de la misericordia que inclusive el apóstol Pablo menciona en Efesios 1?
cuando ora por la iglesia, para que la iglesia llegue a entender la grandeza de la gracia y del poder de Dios, y lo compara, que obró resucitando a Jesucristo y que ahora obra en los corazones de los que Él ha escogido. Tan grande es la gracia y el poder de Dios para con nosotros. ¿Cómo nos compara la Escritura? Como con un animal de esos fuertes, que a fuerza se quiere ir por donde él quiere, y la persona que lo está cuidando, por así decirlo, tira de él, y él se empecina. Así somos. Y lo que quiero destacar, que menciona aquí nuestro artículo, es lo siguiente. Muchos de nosotros, estimados hermanos, que creemos por la gracia de Dios, pero estamos conscientes de nuestro déficit. Quedamos a deber. Y a veces hasta con espanto y con horror nos sentimos, como dice el artículo, nos sentimos reprobados. Y lo que destaca el artículo, tomando como referencia este pasaje, no quiebra la caña cascada. Y de una manera más literal, no apaga el pabilo que humea. Cuando nosotros, hermanos, cuando festejamos un cumpleaños, en las velas anteriores, se apagó la vela y sigue humeando. Y eso es signo de que puede volver a prender. ¿Qué hacemos nosotros para cerciorarnos de que no prenda? Hacemos esto y se apaga y no prende más. Este es el ejemplo que toma la Escritura para nosotros. Nosotros pues somos esto que está tomando como referencia, como caña cascada también. Una caña cascada dice, pues ya está, ya no se puede sostener. ¿Y qué hacemos? O sea, a veces se quiebra para que ya no haya oportunidad de nada. Recuerdo hace años platicando con un hermano de la iglesia metodista, criticando la doctrina de la predestinación. Decía, ¿para qué predicamos entonces? Si la persona A se va a salvar, ¿para qué le predicamos? No tiene caso. Pero la Escritura dice que tenemos el deber de proclamar la Santa Palabra. Y si nosotros de alguna manera somos negligentes, tenemos cargo de conciencia. Pero esta persona que hemos denominado cristiano A va a salvarse. Porque dentro de la gracia y el plan de Dios va a enviar un mensajero. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo hemos dicho en la escuela dominical de una manera muy reiterativa, tomando como ejemplo el pueblo de Israel y su rebeldía tremenda a Dios? Y cómo el Señor les reprocha y les dice, yo
he mandado sin cesar a mis profetas. ¿Y qué han hecho ustedes? Y más específicamente en la parábola que menciona el Señor Jesucristo de los labradores malvados. Hemos sido desobedientes. Y siempre, de alguna manera, estimados hermanos, estamos en déficit con el Señor. Sabiendo esto, el Dios y Padre Todopoderoso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué leímos en la confesión de pecado? ¿Alguien se acuerda del pasaje? Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Así es. Y si nosotros lo vemos en retrospectiva, ¿cuál era la forma de estar a cuentas con el Señor antes del sacrificio del Señor Jesucristo? Los sacrificios, no había de otra. Por eso, de alguna manera, el Señor Jesucristo es tipificado como el Cordero de Dios. Y de ahí la importancia que tiene el versículo 6 que tenemos en nuestro texto base, hablando del mismo Señor Jesucristo, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré. ¿Y qué dice? Y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. ¿Ven ustedes la importancia? Hace unos días platicaba con una de mis hijas. Y hay iglesias que se denominan ahora así: iglesia del pacto. Puedo suponer que si dentro de su marco de predicaciones son buenas, escrituralmente hablando, se refieren a esto. Recordemos las palabras del Señor Jesús en lo que hemos denominado la última cena. Literalmente, levanta el vino y dice: esta es la sangre ¿del qué? Del nuevo pacto. Bebed de ella. Tomando el pan también hace lo mismo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vemos, estimados hermanos, la gracia de Dios a través de la Escritura. Y estos pasajes, arrojan luz a nuestro entendimiento. Toda la Escritura es una unidad. Y esa unidad la da Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Porque hay concordancia con lo que los evangelios mencionan sobre esto. Y Pablo reiteradamente hace referencia a la Escritura. Hemos hablado, hermanos, de la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿En qué consiste? En librarnos de la muerte. Y nos tipifica más adelante luz
de las naciones. En la Escritura, hermanos, se menciona palabra de Dios misma, diciendo Dios a través de sus siervos, los profetas, ¿qué van a decir de ustedes? Hablaba del pueblo de Israel. Pueblo sabio, porque tienen una ley justa. Mucho de lo que tenemos en las leyes el día de hoy son extracto de la ley de Dios plasmada en la Escritura. Pero esa ley no es el todo, porque dentro del marco de la ley también nos estaba tipificando al Señor Jesucristo. Nadie en lo absoluto, ningún ser humano puede ni pudo cumplir la ley a cabalidad. Dice la misma Escritura, no hay justo ni aún uno. De ahí la importancia, estimados hermanos, de que el Señor Jesucristo haya sido encarnado por completo y haya sido también expuesto a los padecimientos que nosotros deberíamos haber tenido. ¿Qué nos resta a nosotros? Como leímos en Romanos 1. La justificación a través de la fe en Jesucristo. Y añade en otro lugar, la fe no es de ustedes, sino es un don de Dios. ¿Tenemos fe? Qué bueno. Es un don de Dios. Pero también tenemos responsabilidad en este marco. Y seguramente, estimados hermanos, caímos. Y seguramente la Escritura nos redarguye y nos acusa. Y nos dice, has caído. Y es por eso que a veces les mencionaba hace rato, y como dice también el artículo, nos sentimos como reprobados. Pero el artículo dice que sigamos luchando. Que en la gracia del Señor, cuando Él disponga, va a sostenernos y a convertirnos del todo. Por eso en la Escritura menciona, te pondré por pacto al pueblo y por luz en las naciones. Recordando y parafraseando lo que dice en Salmo 119, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este es el sentido, hermanos, que tiene la Escritura de luz a las naciones. Y la consecuencia que menciona el versículo 7 es tremenda. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Recuerdan ustedes cuando en el libro de los Hechos se menciona la predicación de la palabra en Éfeso? ¿Cuál era la característica de los efesios en su momento? ¿Cuál era su gran mal? ¿Se acuerdan? La hechicería.
Tan es así que los que se convirtieron al Señor trajeron sus libros de magia y hechicería y hasta hicieron la cuenta y los quemaron. Un ejemplo, ellos estaban en la oscuridad, tremendo. Y sin hacer menos los demás pecados que se cometen. Y se tipifica como morar en tinieblas. Y vean ustedes, hermanos, cómo de una manera significativa la Escritura sigue mencionando algo. Y aparentemente como desviándose, pero no. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. ¿A quién? Esculturas. Por muy piadosos que seamos y tengamos imágenes que pretenden ser de Jesucristo mismo, ¿qué dice la Escritura? Yo soy, este es mi nombre, y no comparto mi gloria con esculturas. Y vean ustedes, hermanos, la enorme trascendencia que el mismo apóstol, el mismo profeta está mencionando sobre lo que es o de lo que es portador. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Soberanía absoluta. Recordando lo que dice el apóstol Pablo, el misterio que estaba guardado desde antes, desde hace muchos siglos, ahora es revelado. Y es lo mismo que se menciona aquí también. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. Y solo como punto de apoyo, hermanos, lean el libro de Isaías, capítulo 53 de Isaías. Cómo de manera milimétricamente precisa se menciona los padecimientos del Señor Jesucristo. ¿Creemos? No me respondan. ¿Creemos? ¿Tenemos fe? Qué bueno. Aún así pidamos fortaleza. Porque ciertamente hay momentos de debilidad. Pero Él es el que nos sostiene. Y vean ustedes, hermanos, a manera simplemente de ejemplo y punto de referencia, lo que dice el escritor de Hechos en el capítulo 13. Yo lo voy a leer y ustedes lo siguen con su vista. Hechos capítulo 13, versículos 46 al 49. Nos encontramos al apóstol Pablo predicando en Antioquía de Pisidia en una sinagoga. Dice el escritor de Hechos: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario
que se os hablase primero la palabra de Dios. Hago un paréntesis. Al israelita. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y veamos la respuesta. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que dice que estaban ordenados para vida eterna. Esto es importantísimo, estimados hermanos. Los que Dios predestinó en su gracia divina para vida eterna. ¿Recuerdan cuando Jesús habla del buen pastor? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y más posteriormente añade, y tengo unas ovejas u otras ovejas que no son de este redil. Ellas oirán mi voz y me seguirán. He aquí. He aquí. Te he puesto por luz a los gentiles. Ajá. Y añade en el versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Solo recordando, cuando se da la persecución que nos narra en el mismo libro de Hechos, los discípulos van en huida para resguardar su vida, pero no van ociosos, van predicando. Y algunos más atrevidos ya se atreven a predicar a los griegos. Y dentro de este marco se forma la iglesia misionera de Antioquía, desde donde es enviado el apóstol Pablo a sus viajes misioneros. En resumen, estimados hermanos, lo que estamos diciendo es que el hombre por sí solo está perdido. Tenemos dentro de las promesas del Señor y de su gracia, como la misma Escritura menciona, los medios de gracia, la predicación, la fe verdadera. Pero esto también es una gracia, porque como hemos leído también, creyeron, dice, los que estaban ordenados para vida eterna. Y hay referencias todavía sobre esto en el mismo libro de los Hechos, todavía menciona algunas cosas. Y voy a mencionar algo que menciona el apóstol cuando da testimonio ante el rey Agripa sobre la conversión misma de Pablo. Cualquiera pudiera decir,
desde el punto de vista, él ya no tendría que convertirse, porque era fariseo y estaba en el marco de las ordenanzas del Antiguo Testamento. Pero como él mismo dice en otro lugar, todo eso lo desecha y lo estima como nada. Y fíjense bien cómo relata San Pablo su conversión. Dice que cuando él iba ocupado en llevar presos a los creyentes en dirección a Damasco, con poderes, y se refiere a cartas de autorización de sus autoridades, por los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, dice, refiriéndose a Agripa, yendo de camino, oí una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol y me rodeó. Y le dijo, Pablo, Pablo. Y él responde, sí. Y le dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y después narra el apóstol Pablo cómo este Dios le dice, te he escogido, para que seas portador y que seas testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que yo me apareceré a ti. Y ahora habla acerca del Evangelio, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ven ustedes, estimados hermanos, que esta es obra no de ser humano, sino de Dios? Y el apóstol Pablo sigue dando testimonio diciendo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen al Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y puede entenderse esto, hermanos, porque esto iba en contra de sus leyes y no lo entendieron. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y esto es también para nosotros, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada más fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué nos resta, estimados hermanos? Quisiera terminar con un pasaje, y esto es crucial. Les invito a buscar ahí en Jeremías, y me ayuden ustedes a leer también
Jeremías 31, versículos 18 y 19. Leamos juntos esta porción, estimados hermanos. Jeremías 31, versículos 18 y 19. La palabra de Dios dice así: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Amén. ¿Qué quiero destacar, estimados hermanos? La conversión no es obra nuestra. La conversión es de Dios. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y si nosotros, hermanos, como dice el artículo que hemos tomado como referencia, tenemos algunos puntos que se asemejan con nuestra forma de pensar, no claudiquemos. Sigamos adelante. Porque la conversión es de Dios y no es nuestra. Vuelvo a repetir: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Les invito a estar en pie. Te agradecemos, Señor, las bendiciones, Señor, que nos das. Y dentro de este marco, Señor, también lo que dice tu palabra, Señor. Los salmos dicen: la salvación pertenece a Jehová. Tus profetas dicen: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ahora también Isaías dice, Jeremías dice: conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios. Y tú has puesto, Señor, los medios. Rogamos, Señor, que completes tu obra en cada uno de nosotros. Que tú seas el que redarguya también nuestro corazón. Y no solo de justicia, de juicio y de pecado, sino que también nos haga sentir, como dice el apóstol Pablo: regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Rogamos de tu gracia, Señor, para que en consecuencia, Señor, nos permitas tener esta paz que también tu palabra menciona. Lo que se ha tipificado como el shalom o la paz, la armonía que solo tú das, Padre Santo. Y repitiendo las palabras de Pedro, Señor, cuando tú les decías: si ustedes también se van, y él responde: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es ahora, Señor, lo mismo que mencionamos. ¿A quién iremos, Señor Santo? Rogamos de tu gracia, rogamos, Señor, de tu Espíritu en nosotros, y también planteamos lo que tu Escritura misma dice: acaba tu obra
en nosotros. Y también menciona en otro lugar, creo, pero ayuda a mi incredulidad. En Cristo Jesús imploramos. Amén.